Señores, estamos de regreso y nos visita el doctor Rodolfo Aguas Vivas, quien es urólogo, y con él hablaremos acerca de la hernia. No es testicular, doctor, usted me corrigió. Es de escroto, ¿verdad que sí? Vamos a hablar de escroto. De escroto. Y un gran placer tenerlo en el programa, doctor, hablar de este tema tan interesante. Muchos hombres que de alguna forma u otra han tenido alguna experiencia de este tipo y queríamos saber por qué ocurre y qué es esto de la hernia escrotal, sería el término entonces. Fíjate, Pablo, en realidad, muy buenos días, sí. Gracias por invitarme nueva vez. Sí. Pero en realidad cuando se refiere a hernia escrotal, estamos hablando de un defecto como hernia que es en el piso inguinal, o sea, la pared abdominal termina en una parte inferior, sí, que es donde se comunica por el cordón hacia la bolsa escrotal, que es el cordón inguinal, y cuando hay una pérdida de las paredes de esa parte del abdomen muscular, sí, entonces hace una protrusión de los intestinos, okay, y a veces de la grasa, y se va tanto a la región inguinal y en múltiples ocasiones se va hacia el escroto. Okay. Entonces serían hernia inguino-escrotal. Okay. Que eso realmente es una condición puramente de las paredes abdominales, sí, que tienen su defecto, pero sí, que tendríamos que diferenciar realmente con lo que sería o con lo que generalmente confunden como hernia escrotal, sí, que sería el hidrocele. Hay mucha gente que relaciona, por ejemplo, el tema de las hernias con que hizo una mala fuerza, ¿no? Que levantó algo y no podía y le salió una... ¿Es cierto? ¿Puede esto ocurrir por este tipo de situaciones? ¿Por hacer una fuerza indebida? Claro, en realidad cuando, por ejemplo, ocurre mucho en los pacientes que son desnutridos, y cuando hay una debilidad de esa pared y tú haces un esfuerzo o un mal uso de la fuerza, porque a veces un mal uso de la fuerza, esto genera que la presión venza esas paredes musculares, okay, y entonces se forma ese saco herniario que se va al escroto. Tenemos unas encuestas, doctor, salimos a la calle y le preguntamos a los televidentes qué provoca esta hernia, así que vamos a ver qué dicen los dominicanos con respecto a esto. Yo considero que la hernia en los testículos se provoca por haber cargado alguna carga pesada. Bueno, para mí hacer una fuerza bruta doblado. El cambio de uso de mujeres. Sentarse en algo caliente. Una mala fuerza. Yo digo que puede ser una fuerza que haga. También pueden hacer así. O una mala fuerza levantando una caja o levantando cualquier objeto pesado. Para mí, cuando usted está con una mujer que no le da que devuelve la eyaculación, ese dolor se le clava ahí. Y creo que le puede enfrentar esa enfermedad. Y un deseo orinal que usted no lo pueda hacer en ese momento. Doctor, ¿qué le pareció? La gente... hubo uno que hablaba de teniendo relaciones sexuales, si no eyaculaba podría tener una hernia. Yo creo que ahí se le... Fíjate qué sucede. En realidad, cuando hablamos de hernia como tal, que voy a tratar de hacer una diferenciación para poder justificar algunas de las opiniones que son diferentes. Cuando se hace la fuerza y hay una pérdida de la pared, sí puede haber una protrusión en algunos pacientes y se forma ese saco herniario, que es la bolita característica que sale a nivel de esta región. Y cuando eso crece, se va al testículo. Pero en ocasiones se agranda la bolsa escrotal y no necesariamente sea una hernia. Okay. Cuando eso ocurre puede ser por hidroceles. El hidrocele es un acúmulo de líquido en unas capas que tiene el escroto y donde está suspendido el testículo se forma una secreción porque esas capas son parte de la pared abdominal y eso puede tener una secreción y algunos pacientes no drenan bien y no se absorben y se produce el hidrocele. Ahora, hay en ocasiones que se puede producir lo que es la orquitis, que es, estoy tratando de llevarlo para ver cómo justifico las opiniones de cada cual, que es la orquitis, que es cuando se inflama el testículo. Y hay quienes ven que el testículo se inflama, pero ya es una condición que produce dolor, fiebre, y eso sí puede estar relacionado cuando hay infecciones de orina, cuando tú tienes inclusive en algunas condiciones infecciones por relaciones sexuales,
y como consecuencia el testículo lo que tiene es un conducto deferente que sale la secreción de los espermatozoides hacia afuera por ese conducto a través de la próstata, Sí. y como consecuencia a través de la uretra. Si hay una infección, así como sale, las bacterias pueden subir por ese mismo conducto y se van al testículo y forman la orquitis. O sea que, como uno decía, bueno, si hay muchas relaciones, no por tener relación produce, pero si hay una infección relacionada, puede producir una orquitis, que no es una hernia. Sí. Y cuando hay una infección de la orina puede ocurrir lo mismo, y es una orquitis que el testículo se pone grande, pero inflamado, y esto posteriormente en algunos pacientes, después que se cura, puede terminar haciendo una reacción y producir lo que es el hidrocele que te hablaba anteriormente, que ya es cuando la bolsa escrotal se llena de líquido. Doctor, esa la parte que también hablaba uno de los encuestados, que hablaba de que cuando una persona, un hombre, tiene relaciones sexuales y no eyacula y le duele los testículos, ¿a qué se debe esto, doctor? Mira, lo que sucede es que hay que ver, porque el orgasmo y la eyaculación son dos cosas que, aunque estén sincronizadas, pueden ocurrir las dos cosas independientemente, y es una cosa que no es una condición normal. Disculpe, doctor, que a ver si lo entiendo. O sea, una persona puede tener un orgasmo y no eyacular. Y no ver la eyaculación. Y viceversa. Y puede eyacular sin tener orgasmo, pero son condiciones ya que son anómalas. Sí. Pero un paciente, una de las condiciones que puede ocurrir es que tú puedas tener una obstrucción de ese conducto que yo te digo, que es el deferente, y puede ser en el conducto eyaculador, en la próstata. Sí. Si eso se tapa, y son dos, y tú tienes un orgasmo, y tú tienes dolor, y no tienes la emisión, puede ser que esté obstruido. Okay. Pero hay condiciones que el paciente puede tener, no el dolor, pero puede tener la eyaculación, pero puede estar tomando algunos medicamentos, tener una condición que puede pasar en los diabéticos inclusive, neurológica, que se relaje el cuello de la vejiga. Okay. Cuando el cuello de la vejiga se relaja, lo que sucede es que el semen, cuando va a salir, tiene menos resistencia hacia el cuello y se devuelve a la vejiga. Okay. Y ya no es una falta de eyaculación, sino una eyaculación retrógrada. Yeah. Y el paciente posteriormente, cuando orina, la orina sale. Lo que sucede es que cuando el eyaculado, el semen está en la orina, se diluye y sale transparente, que solamente sabemos por la parte del microscopio. Claro. Entonces, doctor, esa parte, y quiero un poco tocar esa parte también interesante de cuando la eyaculación es detenida por X, por ejemplo, estás en una relación y tuviste que parar en algún momento y no eyaculaste, y ahí también quería entrar. El tema de ese cúmulo, ¿no?, de esperma, hace muchas veces, nos ha pasado a muchos de los hombres, que los testículos nos duelan. ¿A qué se debe esto, doctor? Lo que llaman el famoso cúmulo, ¿no? Mira, lo que pasa es que a veces tú tienes una actividad que se va a generar y tú vas a producir la salida. Cuando eso se interrumpe, no necesariamente a veces sea porque no haya salido. Okay. Hay una actividad, pero cuando tú estás llegando al orgasmo, tú tienes unas contracciones musculares en el piso, piso pélvico, y en algunos conductos musculares del mismo pene, que te pueden producir cierto dolor si tú tienes un espasmo que de repente te para, y te puede producir ese tipo de molestia. Okay. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema tan interesante que de verdad va a ayudar a muchas personas a reconocer y a saber el por qué muchas veces sentimos dolores que desconocemos, ¿verdad que sí? Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso, seguimos hablando con el doctor Rodolfo Aguas Vivas, quien es urólogo. Empezamos a hablar de la hernia escrotal, pero hemos ido viajando un poquito, porque doctor, le debo ser sincero, yo no había traído, por lo menos no me acuerdo, bueno, usted creo que vino hace cuándo, hace un tiempecito, pero tenía mucho que no trataba con un urólogo temas, porque siempre hemos tratado temas como que la mujer y se enfocan más en enfermedades de ambos géneros. Pero el tema de los urólogos es interesante y yo creo que tenemos que traerlo más a menudo. Miren estos muchachos que tienen tantos problemas, es bueno recomendarles siempre este tipo de cosas. ¿Por qué pasó? Saludos a la doña. Mire, doctor,
Entonces, ¿qué se hace entonces? Médicamente, ¿qué se hace para tratar el tema de estas hernias? Mira, cuando realmente es una hernia inguinal, sí, la única solución es quirúrgico. O sea, eso los cirujanos general, que son los que realmente se encargan de esa situación, sí, hacen una cirugía. Que puede ser abierta, puede ser por la paroscopía, ellos ponen una malla, y el concepto realmente es que ellos fortalecen, reducen el saco herniario, sí, y fortalecen la pared. Okay. Cuando ya nosotros nos vamos a la parte escrotal, cuando es un proceso infeccioso, se trata con antibiótico y se espera. Se ponen medidas de sostén, suspensorio, analgésico, antibiótico. Pero ya cuando es un hidrocele que es reactivo, que se produce, que es a lo que en principio se refería mucho de lo que estaban entrevistados, que cuando se pone el escroto, la bolsa grande, que es un hidrocele, también la única solución es quirúrgica. Nosotros lo que hacemos es que abrimos, sacamos el tejido que yo te decía que sudaba, que se llama vaginalis, sí, y eso cuando lo quitamos, ya el testículo no tiene esa capa, que es parte del peritorio, que es la bolsa que cubre los intestinos, sí, y es básicamente lo que se hace como cirugía. Ya. Doctor, para una persona tener una próstata sana, nosotros aquí no, creo que tampoco hemos tratado ese tema y vamos a hacer un compromiso con usted para dentro de 2 semanas tratarlo, el tema del cuidado de la próstata. Uno de los cánceres más comunes en los hombres es el cáncer de próstata hoy día, y mucho tiene que ver con el tema de que los hombres no nos gusta el tema de los chequeos. Todavía los hombres todavía tienen la mente un poquito cerrada con ir a hacerse sus chequeos y esto y demás. ¿Cómo debemos nosotros jóvenes, verdad, todavía jóvenes, cuidar nuestra próstata, tener una próstata sana? Fíjate, para lo que se entiende, básicamente que puede ser un preventor para los problemas de cáncer principalmente, es básicamente una alimentación sana, de fibra y baja en grasa. O sea, sí está demostrado que cuando uno come con abundante grasa, uno tiene un factor de predisposición. Claro, hay otras condiciones que sí lo producen, que son factores que lo predisponen, principalmente la raza. Nosotros somos raza negra, nosotros somos caribeños, o sea que comemos también la condición alimenticia de nosotros es rica en grasa, y eso hace que seamos una población de alto riesgo, en términos de que debemos, después de los 40 años, tener ya un seguimiento sobre eso. ¿Cada qué tiempo, doctor, te recomienda después de los 40 años hacerse su revisión de próstata? Anualmente. Anualmente. Usualmente lo que hacemos es que hay una prueba que se llama el PSA, y había unos protocolos que manejaban bianualmente en los 40 años, y o sea, anualmente el PSA, y cada 2 años se hacía ya el examen completo con el tracto rectal. Todas esas cosas han ido cambiando, han ido variando, hay ciertos conceptos que se tienen, pero realmente lo más recomendable es por encima, después de los 40 años, si no hay factores, porque cuando tú tienes un factor muy cercano que tú tienes, familiares directos, claro. Papá, hermano, tío, abuelo, ya la probabilidad de hacer cáncer por próstata se aumenta hasta 11 veces más que la población, que una persona normal. Ya. Entonces, doctor, otra parte importante que quería comentarle, el tema de los usos de estos estimulantes sexuales. Vemos que hoy día se venden en los colmados, en las farmacias, lo venden antes en la calle, los vendedores ambulantes, como si fuera algo normal, ¿no? Como un tic-tac o una menta. Y vemos cómo se está abusando, vemos muchachos 18, 19, 20 años utilizando estos estimulantes sexuales. ¿No ha habido algún estudio que determine primero la efectividad de esto y seguro el daño que puede hacerle o si existe algún riesgo en tomar estos estimulantes? Mira, Pablo, en estos países a veces, y principalmente el de nosotros, siempre hay un problema de control que debo hacer mención, aunque no sea la parte básica de tu pregunta. Pero ahora, hace muy poco tiempo, con los problemas que hay de los registros de los medicamentos, de las irregularidades sobre el uso y la venta y la comercialización de los medicamentos, se está tomando mucha atención sobre cómo se va a utilizar ese producto, porque ya va a ser por prescripción médica. Sí. Es un producto que sí tiene alteraciones, influye mucho a nivel cardiovascular en el sistema, pero
tenemos que tener mucho el cuidado. Todavía algunos estudios, aquí se hicieron algunos estudios hace 3, 4, 5 años, que se analizaron muchos jóvenes y realmente no produce la dependencia que uno pensaba. Pero yo sí creo que empieza a generar una cultura, un cambio de cultura sobre la sexualidad. Porque sí yo he visto pacientes que empiezan a jugar, empiezan a usarlo y se sienten inseguros cuando no lo usan. No tenemos un mecanismo fisiológico que te diga que sea, pero esa inseguridad que le produce al paciente, yo creo que ya es un factor importante y va a impactar mucho en la cultura del paciente, porque ya el concepto de sexualidad desborda un poquito lo que son los parámetros normales en términos de la dureza, de la duración, etcétera. Y en realidad lo que sí nos preocupa es que estos medicamentos, si tú lo usas y estás usando nitrato, que son una sustancia utilizada en los pacientes que tienen angina de pecho, y coinciden y toman esto, como actúan a nivel del cuerpo humano en una de esas sustancias, potencializa la vasodilatación y puede producir una hipotensión que son severas. Pero es muy usada, las complicaciones como tal no son tanto en la proporción de cómo se usa, pero sí yo entiendo que ya Salud Pública tiene que tomar como un ente rector el control, porque eso que yo conozca son muy pocos los países, y no digo muy poco para no ser tan absoluto, pero es un medicamento que debe ser prescribido, no debe ser comercializado en paletera ni en colmado. Tenemos que hacer una última pausa, doctor. Regresamos después de ello. Señores, estamos de regreso y antes de despedir quiero hablarles del encanto de Michele. Es que Michele es nuestro mejor queso. Soy fiel al riquísimo Gouda Light, el único producido aquí. Y qué decir del crema Michele, excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michele es nuestro mejor queso. También recordar que Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Doctor, ya nos tenemos que ir, pero en 30 segundos, doctor. Recomendaciones entonces para los hombres que estamos viendo el programa y los que estamos aquí en el estudio. Recomendaciones para mantener nuestra próstata sana y para mantener todo nuestro aparato sexual en condiciones óptimas. En Q, doctor. No, en realidad lo único que pudiéramos decir es, primero, la restricción de grasa, comer mucha fibra, comer frutas, tratar de rebajar. Yo soy parte tengo que incluirme en ese club. Pero lo más importante es tener el chequeo, estar bien orientado. Ahora mismo tenemos la facilidad de que hay mucha información en internet, todo el mundo tiene ya teléfono inteligente, y tener siempre las informaciones adecuadas, porque el gran problema de la salud es la mala información. Porque también cuando te suministra mucha información mal administrada también es peligroso. Así es. Doctor, un gran placer tener en el programa. Muchas gracias, Pablo. Usted tiene una cita con nosotros para tratar estos temas, porque de verdad necesitamos orientación los hombres con respecto a eso. Tenemos el arma, pero muchas veces no sabemos utilizarla. Muchísimas gracias. Doctor Rodolfo Aguas Vivas con nosotros. Doctor, ¿dónde está su consultorio? ¿Está dónde? Estamos en el Centro de Ginecología y Obstetricia. Exacto. Y en Baní, el Centro Médico Regional Aguas Vivas. Así es. Un gran placer, doctor, tenerlo aquí. Señores, gracias por su atención. Pasen un resto del día. Rosana Valles con Sazonando. Rosana, ¿qué va a cocinar hoy? Estofado de res. Sí, es verdad. Estofado de res con Rosana Valles Sazonando a continuación. Unos segunditos, no se vayan.